Hola a todos, mi nombre es Abelardo Cabañas, espero se encuentren muy bien. El día de hoy quiero presentarles una investigación que realicé sobre el régimen de competencia en el sistema aéreo. Esto con el objetivo de que podamos conocer desde los primeros movimientos de transporte aéreo, los primeros ordenamientos que se tuvieron que crear para regular su actividad, su funcionamiento, sus alcances, así como sus obligaciones, el impacto que ha tenido desde su origen hasta la actualidad de nuestra historia, y así poder conocer cómo se ha ido desarrollando dicho régimen desde que inició hasta la actualidad. Y bien, para esto quisiera que eh, viéramos un poquito de la historia del derecho aéreo. Pues bien, hemos visto que la tecnología ha sido fundamental para el desarrollo de nuevos métodos y alternativas que nos permitan al ser humano evolucionar en el ejercicio de nuestras actividades. Hemos visto que con el paso del tiempo y los avances de la tecnología, el ser humano ha desarrollado diferentes tipos de transportes que le permitan desde elaborar el trabajo más rápido hasta desplazarnos de un lugar a otro en el menor tiempo posible. Para poder entender cómo es que surgen estos primeros movimientos del transporte aéreo, tenemos que retrasarnos hasta principios del siglo XVIII, que es cuando dos hermanos serían la clave para descubrir una nueva forma de conquistar los cielos. Y estoy hablando de Joseph y Etienne Montgolfier, dos franceses que se dieron cuenta que al momento de secar la ropa con fuego, el aire que emanaba de esta levantaba la ropa. Es ahí cuando se les ocurre la grandiosa idea de crear un globo de aire caliente. Unos meses más tarde sería el momento en que un primer globo oficialmente iba a ser lanzado por el científico Pilatre de Rozier. Esto se llevaría a cabo en la ciudad de París el 19 de septiembre de 1783. El primer globo lanzado iban a bordo una oveja, un gallo y un pato. Este primer globo logró elevarse 15 minutos, ya que después de esto vendría perdiendo altura hasta caer al suelo. Este primer globo fue llamado Aerostat Rebellion, el cual muchos habían catalogado como el inicio de un gran cambio en nuestra historia. Quería hacer énfasis en este primer globo, en el globo aerostático que les mencionaba, pues de aquí es cuando se iban a establecer los primeros lineamientos en la historia, pues el globo aerostático es el que daría inicio a establecer lineamientos que iban a regular dicha actividad, surgiendo así la primera ley aeronáutica, pues en 1784 la policía de París emite por primera vez un acuerdo, más bien un decreto en el cual se prohibía la operación de cualquier globo aerostático sin un permiso expedido especial por la misma. Y bien, este decreto sería el inicio de la reglamentación en el espacio aéreo. En 1819 se regularía la navegación en el espacio aéreo, implementando lineamientos de seguridad que deberían de seguir todos aquellos los que harían uso de la navegación por globo aerostático. Aquí estamos viendo que los primeros destellos de reglamentaciones en cuanto al globo aerostático. Se emite la primera ley emitida por el prefecto de la policía de departamento de Sena. En este momento, Francia era la que haría un requerimiento en el cual todos los globos aerostáticos deberían estar equipados con paracaídas cuando hubiera periodos de cosecha y se prohibía cualquier experimento aeronáutico. Y como no era de esperarse, como todos los seres humanos y a lo largo de la historia hemos experimentado muchos hechos ilícitos, en 1822 se vería lo que íbamos a nombrar como el primer hecho ilícito aeronáutico, y este iba a tener lugar en Estados Unidos, cuando un operador de globo aerostático bayonista, era la característica que tenía,
realizó un aterrizaje forzoso en tierras propiedad del demandante. Este tuvo como resultado que las personas al bordo del mismo invadieran el terreno, causando multitud de daños y consecuencias negativas para la propiedad de dicho terreno. Este hecho iba a ser muy sonado, pues todos los daños fueron reclamados por los dueños y iba a tener grandes consecuencias, ya que pasó a instancias de la Suprema Corte de Nueva York, bajo el Common Law. También estaría involucrada Historical Survey on International Air Law before the Second World War. 50 años más tarde, en 1870, cuando se llevaba a cabo la guerra franco-alemana, se disponía de globos aerostáticos para combatir y causar daño por ambas partes. Conforme pasaba el tiempo, se empezó a hacer mal uso del espacio aéreo, por lo que se tuvieron que establecer normativas que protegieran y regularan la actividad de las mismas, con el objetivo de tener un control sobre la actividad aeronáutica. En 1989, en París, se promueve por parte del gobierno francés el primer Congreso Aeronáutico Internacional, en el cual estuvieron presentes los delegados de diferentes países como Brasil, Francia, Gran Bretaña, México, Rusia y los Estados Unidos. Como resultado, se creó una Comisión Internacional Aeronáutica. Esta iba a ser permanente y se llevarían a cabo en distintos países: París en 1900, Milán en 1906 y 1907 y Nancy en 1909. En 1899 se llevó a cabo en La Haya la primera Conferencia Internacional de la Paz, esta como muestra del interés militar que se había ido generando con el avance de la aviación. Esta conferencia tenía como principal objetivo el reducir al máximo los problemas que se generaban entre los países y tendría como resultado la prohibición y el lanzamiento de bombas y proyectiles desde globos aerostáticos. En 1911, el Parlamento inglés aprueba su primera ley de navegación aérea. En 1914, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, sería el momento clave en el cual Europa y el mundo iban a sufrir un cambio evolutivo respecto a todo lo relacionado con la aviación civil. En 1919 se reúnen todas las naciones que representaban el convenio de la Conferencia de Paz, el cual se había llevado a cabo en París. En ese momento se iban a discutir todos los puntos importantes de dicha reunión, con el fin de establecer un instrumento jurídico militar que regulara la aviación civil internacional. Y esto iba a tener como resultado el Convenio de París de 1919. Dicho Convenio de París de 1919 sería el primer instrumento legal en materia de derecho aeronáutico que entraría en vigencia y sería el que establecería una serie de normativas que todos los integrantes deberían de seguir. Algunos ejemplos serían que las altas partes contratantes tendrían que reconocer que toda potencia tiene la soberanía completa y exclusiva sobre el espacio atmosférico encima de su territorio. También que cada estado contratante se compromete y concede en tiempo de paz las aeronaves de los otros estados contratantes la ley de pasaje inofensivo por encima de su territorio. Toda aeronave que vuela por encima de una zona prohibida estará obligada a hacer la señal de alarma prevista en el mismo. Para resumir un poco algunos de los principios generales que se habían llevado a cabo en el Congreso de París, los voy a mencionar para no profundizar mucho y que podamos conocerlos. En París, Francia, en 1925 se llevó a cabo la primera Conferencia Internacional de Derecho Privado Aéreo. En Madrid, España, en 1926 se llevó a cabo el Congreso Iberoamericano de Navegación Aérea, en el cual
Se suscribió un convenio de que reprodujo con algunas modificaciones el de París de 1919. En 1928, en La Habana, Cuba, se llevó a cabo la Conferencia Panamericana sobre Aviación Comercial, en el cual se firmó un convenio que también coincidía en líneas generales con el Convenio de París de 1919. En 1944, con el objetivo de establecer una armonía entre las naciones que celebraban dichos acuerdos, surge el famoso Convenio de Chicago, el cual tenía como objetivo establecer una relación de cooperación entre todos los países del mundo, de tal modo que se procurara cuidar la relación de amistad y entendimiento entre los mismos. Este convenio de Chicago es muy importante y muy conocido, pues en este se establecen los principios básicos para que el transporte internacional aéreo pudiera surtir efectos y pudiera desarrollarse en comunión con todos los países involucrados. Cabe resaltar que en este acuerdo se busca que haya una igualdad de oportunidades para todos los integrantes, y también que la aviación civil debe desarrollarse de forma ordenada y segura. Un dato muy importante es que el 7 de diciembre de 1944, 54 de los 55 países invitados firmaron el nuevo Convenio sobre Aviación Civil Internacional que se llevó a cabo. Era de esperarse, con los avances que se estaban produciendo en el sector aéreo cada vez más frecuentes, se volvía necesario establecer reformas y mejoras a las ya establecidas con anterioridad. Derivado de los problemas que empezaron a surgir con el crecimiento desproporcionado que se estaba generando, se presentó una iniciativa por parte del Poder Ejecutivo, la cual daría lugar a la Ley de Aviación Civil de 1955, en donde les voy a mencionar algunos de los cambios más destacados. Primero, se iba a actualizar el marco jurídico aplicable a la aviación, manteniendo la soberanía nacional del espacio aéreo. También se iba a promover el desarrollo de sistemas de transporte aéreo sobre bases de seguridad, permanencia y eficiencia. Se iba a fortalecer las atribuciones, se buscaba consolidar la regulación, uso y aprovechamiento del espacio aéreo, y se buscaba precisar el régimen de otorgamiento de concesiones y permisos para la prestación de servicios. Esto conllevaba la explotación de rutas aéreas en atención a la importancia que representa cada una de las modalidades en la prestación de los servicios aéreos. También se estaba buscando ordenar y regular las diferentes modalidades de prestación de servicios de transporte aéreo, definiendo los esquemas tarifarios de competencia para cada una de ellas. Bueno, hasta aquí lo que se ha presentado es cómo se han ido desarrollando diferentes organismos con el paso de la historia, se han ido presentado problemas y se han tenido que presentar reformas por la abundancia de los problemas que llegaban. Con esta investigación, lo que se pretende analizar es cómo se ha llevado a cabo la competencia en el transporte aéreo en México. Con la llegada de la expedición de la Ley de Aviación Civil de 1955, si bien sabemos que la competencia se refiere a una situación en la que las empresas rivalizan entre ellas con el objetivo de ganar más clientes e ingresos, vemos que en el sistema de competencia en el mercado aéreo ha sufrido muchos deterioros y no ha sido posible para las demás compañías poder mostrar una rivalidad justa. El transporte aéreo en México es uno de los principales sectores que se ha visto en problemas sobre la competencia y el desarrollo, debido a que las autoridades que regulan y controlan la actividad aeronáutica han manipulado con el objetivo de que no haya una competencia igualitaria, como lo hemos visto desde sus orígenes, no solo en el transporte aéreo, sino en muchas situaciones más, para una situación igualitaria para todas las empresas involucradas. Incluso hay evidencia de que en el sexenio del presidente Vicente Fox se presentaron iniciativas con el objeto de reformar preceptos constitucionales de la Ley Federal de Competencia Económica, para considerar el transporte aéreo un sector estratégico
de la nación exento de las normas de competencia. El sector transportista por vía aérea es uno de los que se ha visto más retrasado a la hora de hablar de un sistema de competencia efectivo. La competencia de otros medios de transporte, como el incremento del pago de impuestos, han sido algunos de los más obstáculos que impiden una competencia justa. Cabe resaltar de la importancia de la industria vía aérea y que por este medio se transporta más del 35% del valor total llevado por todos los medios de transporte. Promueve el transporte internacional, la inversión extranjera y el turismo. Debemos tener en cuenta que el uso del transporte aéreo se ha ido desarrollando a pasos agigantados aproximadamente desde el año 1970, pues al ser una pieza fundamental para generar mayor crecimiento económico en el país, el gobierno federal lo tenía todo bajo su control y disposición. Aproximadamente en 1980, las únicas empresas por parte del Estado que existían en ese momento eran Aeroméxico y Mexicana de Aviación. Prácticamente estas dos cubrían todo el transporte aéreo de todos los pasajeros en ese momento. Al no permitir que hubiera intervención del sector privado, los resultados eran una baja eficiencia operativa y empezaron a aparecer los monopolios, como es de costumbre, legales por ruta, es decir, el Estado era el que establecía y disponía su conveniencia sobre la industria aérea. Si bien vemos que la competencia económica en el sector del transporte aéreo es de vital importancia para la economía del país y su buen funcionamiento, debemos de conocer cómo nuestros gobernantes han impedido que se desarrolle un ambiente lleno de oportunidades para todos y no solo para unos cuantos. Ha sido lo que ha impedido que nuestro país siga adelante. Si bien queremos revertir esta situación y establecer un aumento en la competencia, así como la eficiencia de la aviación comercial en el país, el gobierno decidió eliminar distintas barreras legales para que compañías distintas pudieran servir en rutas regionales y realiza la privatización de Aeroméxico y Mexicana a principios de 1990. El gobierno en este momento permitió la incorporación de nuevos participantes dentro de la industria del transporte aéreo, con lo cual para 1922 se contaba con más compañías sirviendo al mercado nacional. Si bien hemos visto que nuestros gobernantes son aquellos que deciden quién sí, quién no, cómo se debe de llevar a cabo la competencia únicamente para beneficiarse ellos mismos, no sé cuál sería el compromiso de nuestra parte para poder establecer algunos mecanismos que nos permitan mejores oportunidades. En 2008, más de la mitad del mercado del transporte aéreo de pasajeros estaba en poder de diferentes compañías distintas a Mexicana o Aeroméxico. Sin embargo, derivado de la crisis de 2009, la empresa mexicana experimentó dificultades financieras para continuar compitiendo dentro de la industria, por lo que a inicios de 2011 el número de actores económicos descendió a 7 participantes. Esto iba a favorecer una nueva competencia por clientes y rutas que las empresas salientes dejaron de atender. Esto prácticamente lo que iba a tener como resultado era una redistribución del poder de mercado entre las líneas aéreas que permanecieron. De este modo, entre los años 2011 y 2013, emergió un nuevo escenario de la participación de Aeroméxico en el transporte de pasajeros domésticos, que se ubicó alrededor del 25%. Bueno, con esta investigación, mi único objetivo es tratar de resumir lo más que se pudo desde el origen hasta la actualidad cómo se ha ido desarrollando el régimen de competencia. Como bien vemos, los gobernantes han sido fundamentales en detener e impedir que haya una competencia de igual proporciones para todos, como lo ha sido en todos los sectores.
Espero que este tema sea de su agrado. Hasta luego.